Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. Cuentos de hadas, canciones de cuna, fiestas populares y ritos de paso. El folclore siempre ha resultado ser uno de los elementos más interesantes de las diferentes culturas y sin lugar a dudas el que más me ha fascinado. Aunque hablar de folclore es hacerlo de algo complejo y diverso, puesto que puede englobar multitud de elementos. Pero a pesar de esa diversidad, siempre he creído dos cosas. La primera es que todos esos elementos forman parte de un todo interconectado. Todos dotan de sentido a la vida y en mayor o menor medida están relacionados con ella. La segunda es que esos cuentos de hadas, esos mitos y leyendas contienen verdades. Lecciones que muchas veces se presentan bajo el velo de lo simbólico y que, en el más noble de los casos, tratan de explicar el significado del ser. En este sentido, son como llaves que nos permiten descubrir el mundo y a nosotros mismos en el proceso. Quizás esto sea lo que me resulta más hechizante del folclore. Sin embargo, estos cuentos de hadas también tienen un reverso oscuro. No solo nos hablan de héroes, sino también de monstruos. Los mitos y leyendas a veces constituyen un auténtico desfile de fantasmas y demonios que logran hacer que nuestra imaginación se agite. Al fin y al cabo, esa sombra también está dentro de nosotros y forma parte indisoluble de la vida. Y eso es algo que se repite aquí y allá, desde la vieja Europa hasta el país del sol naciente. Hablar de folclore japonés es hacerlo de un conjuro vasto y asombroso, de una magia tan poderosa que a lo largo de la historia ha conseguido cautivar a más de uno de nosotros. Pero sus mitos y leyendas no son algo que esté reducido a los libros de historia. Sus espíritus, sus duendes, sus demonios y sus fantasmas no son prisioneros del papel. Todos ellos viven y pueblan la realidad nipona, allí en los bosques y las montañas, pero también donde los espacios urbanos se abren camino. Forman parte de la cosmovisión tradicional, pero incluso el mundo moderno se deja hechizar por ellos. Y hoy nosotros también participaremos de esa magia. Estad preparados, puesto que nuestro aquelarre se reunirá en torno al folclore japonés. Disponed vuestras escobas, porque esta noche volamos a través del Japón sobrenatural. El 23 de octubre de 1868 amanece una nueva era para Japón. El emperador Meiji se hace con el poder y está dispuesto a destruir de una vez por todas el viejo sistema feudal japonés. El tiempo de los samurái llegaba a su fin y el país del sol naciente parecía querer entrar en el mundo moderno. Es entonces cuando las fronteras se abren, pues Japón necesita de los occidentales para convertirse en una potencia industrializada. Y esa apertura es la que permite que el encanto más tradicional de Japón
inunde los corazones y las mentes de ciertos extranjeros. Los nuevos tiempos traen a muchos interesados al archipiélago, entre ellos a un no tan joven periodista llamado Lafcadio Hearn. Había nacido en las Islas Jónicas, de madre griega y padre irlandés, pero sus estudios y su trabajo lo conducirían por Reino Unido, Irlanda, Francia y Estados Unidos, país este último en el que llegó a interesarse por el vudú. Fue en 1890 cuando, harto de la sociedad estadounidense, decidió viajar a Japón, donde alternó su periodismo con la enseñanza. El hechizo japonés pronto arraigó con fuerza en su mente, publicando obras como Visiones del Japón menos conocido, en 1894, tan solo 4 años después de haber llegado al país. Pero esto solo sería el principio, puesto que incluso llegaría a casarse con una mujer japonesa y a abrazar el budismo, adoptando el nombre de Koizumi Yakumo. Fue su esposa, una mujer descendiente de una antigua familia de samuráis, quien introdujo al periodista en el fascinante mundo de los cuentos de hadas nipones. Si Japón había logrado conquistar su mente, su folclore embrujó ahora su corazón. Aquellas historias de fantasmas, de duendes y de demonios se convirtieron en uno de los temas centrales de sus obras, puesto que durante años se dedicó a ponerlas por escrito. Así surgieron algunas de sus obras más conocidas, como En el Japón fantasmal o su gran obra, Kwaidan, que literalmente se traduce por historias de fantasmas. De una de aquellas recopilaciones de cuentos, Sombras, publicada en 1900, podemos extraer una de estas escalofriantes historias de fantasmas, un pequeño cuento titulado El jinete de cadáveres. El cuerpo estaba frío como el hielo. El corazón ya había dejado de latir. Sin embargo, no presentaba ningún otro signo de muerte. Nadie habló de enterrar a la mujer. Había muerto del dolor y la ira causados por su divorcio. Habría sido inútil enterrarla, pues la última voluntad de un moribundo que clama venganza puede abrirse paso a través de la tumba y levantar la más pesada de las lápidas. Quienes vivían cerca de la casa en la que yacía huyeron de sus hogares. Sabían que solo aguardaba el regreso del hombre que se había divorciado de ella. Cuando ella murió, él estaba de viaje. Cuando regresó y le contaron lo que había sucedido, el terror se apoderó de él. Si nadie me ayuda antes del anochecer, Pensó, me hará pedazos. aún era la hora del dragón, pero sabía que no había tiempo que perder. Acudió de inmediato a un inyoshi y suplicó por su ayuda. El inyoshi conocía la historia de la mujer muerta y había visto el cuerpo. «Corres un grave peligro», le dijo al angustiado suplicante. «Intentaré protegerte, pero tienes que prometerme que vas a hacer todo lo que te diga. Solo existe un modo de salvarte. Es un modo terrorífico. Si no encuentras en tu interior el valor para intentarlo, ella te descuartizará. Si eres valiente, regresa aquí al atardecer, antes de la puesta de sol». El hombre se estremeció, pero prometió hacer cuanto se le pidiera. A la puesta de sol, el inyoshi acompañó al hombre a la casa en la que yacía el cuerpo. El inyoshi deslizó las hojas de las puertas correderas y le pidió a su cliente que entrase. Oscurecía muy deprisa. No me atrevo. Chilló el hombre temblando de la cabeza a los pies. Ni siquiera me atrevo a mirarla. No solo tendrás que mirarla, y además prometiste que me obedecerías. ¡Entra! Y empujó al temeroso dentro de la vivienda y lo condujo a la vera del cadáver. La muerta yacía tumbada boca abajo. «Ahora debes sentarte a horcajadas sobre ella», dijo el inyoshi, «y permanecer firme sobre su espalda, como si estuvieras montando un caballo. ¡Vamos!». El hombre temblaba de tal forma que el inyoshi tuvo que animarlo.
aunque se estremecía de pánico, obedeció. Ahora, agárrala por el pelo, ordenó el Inyoshi. La mitad con la mano derecha y la otra con la izquierda. Así. Sostén su cabello como si fueran bridas. Enróscalo alrededor de tus muñecas, las dos, con fuerza. Así, muy bien. Escúchame ahora. Debes permanecer de este modo hasta la mañana. Durante la noche no te faltarán los motivos para temer, y créeme que serán muchos. Pero, pase lo que pase, no sueltes el pelo. Si lo sueltas, aunque sea por un segundo, te descuartizará en 1000 pedazos. El Inyoshi susurró entonces unas palabras misteriosas a la muerta y le dijo al jinete: Ahora, por mi propia seguridad, debo dejarte a solas con ella. Permanece en esta posición, y por encima de todo, recuerda que no debes soltar el pelo. Y a continuación se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Hora tras hora permaneció el hombre sentado sobre el cadáver, sumido en el pavor. El silencio de la noche caía pesado como una losa hasta que gritó para romperlo. En ese preciso instante, el cuerpo se agitó bajo él, como si intentara liberarse de su carga, al tiempo que la muerta bramaba. ¿Cuánto pesa? Lo traeré aquí. Entonces se puso en pie, fue brincando hasta las puertas, las abrió de par en par y se lanzó hacia la noche llevando al hombre a su espalda. Él cerró los ojos y continuó con las muñecas enroscadas fuertemente a su larga cabellera. Estaba tan atenazado por el miedo que no podía siquiera gemir. No sabía hacia dónde iba, no podía ver nada. Solo escuchaba el sonido de los pies desnudos de la mujer en la oscuridad y su respiración jadeante mientras corría. Llegado a un punto, se dio la vuelta, corrió de nuevo hacia la casa y se tumbó en el suelo, exactamente en la misma posición de antes. Estuvo jadeando y gimiendo bajo el hombre hasta que se escuchó el canto de los gallos. Desde ese momento permaneció inmóvil. Pero el hombre, cuyos dientes rechinaban por causa del miedo, permaneció allí sentado hasta que el Inyoshi llegó con los primeros rayos del sol. «Así que no soltaste el pelo», observó el Inyoshi complacido. «Muy bien, ahora puedes levantarte». Susurró de nuevo al oído del cadáver y le dijo al hombre: «Debes haber pasado una noche terrorífica, pero era la única forma de poder redimirte. A partir de ahora estás a salvo de su venganza». Esta fue la puerta de entrada para muchos occidentales hacia el folclore japonés. Y es que aquel mundo terrorífico de fantasmas, duendes y demonios parecía respirarse como uno más de los misterios que conformaban el país del sol naciente. Unas historias que no resultaban extrañas, pues la vieja Europa contaba con sus propios cuentos populares: jinetes sin cabeza, personas raptadas por las hadas, banshees que regresaban con una apariencia espectral. Sin embargo, existía una diferencia. Lo que en el viejo mundo parecían simples historias, en Japón era parte natural de la vida. Toda la realidad nipona aparentaba estar impregnada de espíritus que convivían con los hombres, que habitaban los mismos espacios y con los que era completamente natural encontrarse. En Japón, lo mágico parecía estar vivo. Las dimensiones preternaturales y sobrenaturales que una vez habían regido la vida y los destinos de los occidentales se sentían muy vivas en Japón. El arte y la literatura no se cansaban de reproducirlas. Pero, ¿en qué consistían estos ámbitos mágicos? ¿Qué eran realmente aquellos espectros? Hablar de lo preternatural y lo sobrenatural es hacerlo de dos realidades que generalmente son descritas como una sola. Ambas hacen referencia a fenómenos que escapan de todo aquello que consideramos natural, es decir, lo materialmente posible, el mundo visible. Sin embargo, estos términos tienen matices diferenciadores. Lo preternatural define todo aquello que forma parte del reverso oscuro de lo natural, la dimensión generalmente invisible que tiene la realidad.
Lo preternatural corresponde a ese otro lado del cual provienen los fantasmas, los espíritus elementales y los seres féricos. El ámbito sobrenatural, en cambio, tendría una esencia trascendente. No supone el reverso invisible del mundo natural, sino que trasciende éste. Es aquel más allá en el que habitan los dioses y que en nuestra tradición cristiana se identifica con el reino celestial. Ambas dimensiones han sido frecuentemente englobadas bajo el nombre de sobrenatural, aquello que está más allá de los fenómenos naturales. Históricamente, la separación entre la naturaleza y lo que está más allá de ella ha sido implícita, puesto que todos estos mundos conviven dentro de una misma realidad, al menos desde el punto de vista de las sociedades tradicionales. Como dijo el teólogo italiano Pietro Riches, los mundos material y espiritual no son dos mundos, sino que son solo dos aspectos interpenetrados de la única realidad. Lo mágico inunda la vida porque la vida penetra en lo mágico. Dos planos, pero una misma realidad. Esta forma tradicional de entender la realidad se había perdido en gran parte del mundo occidental, pero aún podía encontrarse presente en el mundo oriental. Esto es precisamente lo que Lafcadio encontró a través del folclore japonés, aquello que plasmó en sus libros y que resultaba tan sobrecogedor para los curiosos occidentales. Los protagonistas de aquellas historias conformaban el Japón preternatural, unos personajes que podían dividirse en dos categorías, los yokai y los yurei. Los yokai, llamados a veces monstruos, duendes o demonios, forman parte del folclore japonés desde el principio de los tiempos. No son humanos, pero siempre han convivido con ellos, adoptando diferentes formas e incluso siendo completamente invisibles. Su naturaleza no debería resultarnos extraña, pues nuestros cuentos populares también están repletos de seres similares: trasgos, trolls, ogros, gigantes, duendes y hadas son algunos de los más populares. Muchos de ellos son los protagonistas de aquellas leyendas transmitidas oralmente y recogidas por escrito a partir del siglo XIX. Pero Japón es diferente. Allí los yokai lo pueblan todo: los bosques, las montañas, los ríos y lagos, pero también las ciudades, los hogares y cada uno de los rincones de la casa. No existe nada cotidiano que no tenga su reverso oculto, su dimensión preternatural. Y el arte es fiel testigo de esta realidad. El Hyakkyaku, el desfile nocturno de los 100 demonios, es una de las obras más reconocidas en este sentido, la perfecta mezcla entre el arte y el folclore mágico. Cuenta la leyenda que una vez al año, durante las noches de verano, se producía un gran desfile yokai por las calles de Japón. «Guárdate de estos espíritus», decían los textos medievales, «y entona los conjuros protectores mientras permaneces oculto en tu hogar. De lo contrario, estos espíritus te encontrarán y te harán desaparecer para siempre». Solo los onmyoji, practicantes de una antigua magia, podían estar a salvo de tan terrorífica aparición. Quizás esto haya podido despertar en nosotros ciertas semejanzas de nuevo con nuestro propio folclore, y es que este desfile nocturno de los 100 demonios se parece mucho a la Santa Compaña, especialmente popular en el norte de la península ibérica, pero también a un fenómeno muy extendido por toda Europa: la cacería salvaje. Una legión espiritual comandada unas veces por dioses paganos como Odín o Hern y otras por el propio diablo, que en determinados momentos del año recorría nuestro mundo. En Japón, este desfile demoníaco se volvió recurrente en el arte y la literatura, siendo reproducido numerosas veces a lo largo de los siglos, incluso sirviendo como base para elaborar enciclopedias yokai, como la de Toriyama Sekien en el siglo XVIII. Aún en el siglo XIX, los yokai seguían habitando los grabados artísticos del ukiyo-e.
Takiyasa la bruja y el espectro del esqueleto, del artista Utagawa Kuniyoshi, es un buen ejemplo de esto. En esta obra maestra de ukiyo-e nos podemos encontrar con uno de los yokai más impresionantes, Gashadokuro, el esqueleto hambriento. Estos yokai se trataban de esqueletos 15 veces más grandes que un hombre corriente, formados por los espíritus de aquellos que o bien murieron de hambre o bien fallecieron sin recibir los adecuados ritos funerarios tras una batalla. Visiones horripilantes que deambulaban tras la medianoche, buscando individuos para arrancarles la cabeza y beber su sangre. Aunque lo más terrorífico de ellos quizás fuese que podían volverse completamente invisibles al ojo humano. Solo un ligero zumbido en los oídos indica que uno de ellos se encuentra cerca, aunque para ese momento ya suele ser demasiado tarde. Pero también existen otros muchos tipos de yokai, algunos de ellos completamente grotescos. Los kappa son frecuentes en todo Japón, humanoides acuáticos con aspecto de tortuga, cuyo comportamiento varía desde las pequeñas travesuras hasta el asesinato de personas. Las antiguas leyendas cuentan cómo se deleitaban devorando un supuesto órgano humano, la víscera acular. Extraída del ano de los inocentes bañistas, ya os podéis imaginar cómo. Del mismo modo son comunes los kitsune, yokais que generalmente adoptan la forma de zorros, pero las cualidades de estos son tan variadas que requerirían una enciclopedia dedicada a ellos. Desde el kitsune-bi, vinculado con el fuego, hasta el kitsune-suki, capaz de poseer a los seres humanos. Dicen las leyendas que los kitsune más viejos y poderosos son capaces incluso de convertirse en seres humanos, además de vivir miles de años y llegar a ser reverenciados como si fuesen deidades. ¿Cuántos yokai existen realmente? Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Shigeru Mizuki, en su afán por recopilar historias relacionadas con yokai, llegó a reunir una enciclopedia que casi alcanzaba las 1000 páginas, y aún así no logró reunir a todos estos seres. Para una cultura como la japonesa, con una forma de entender la realidad en la que todo está dotado de energía espiritual, sería una tarea abrumadora intentar abarcar todo de forma enciclopédica y sistemática. Por esta razón, dejaremos que cada uno de vosotros se recree en su imaginación persiguiendo estos seres y los encuentre en el arte y la literatura. Sin embargo, los yokai no son los únicos seres que pueblan este Japón preternatural. Existen otros, ya los hemos mencionado. Se llaman yurei. Ciudad de Otsu, provincia de Omi, Japón. El segundo año de la era Kanei, durante el reinado del emperador Momozono Tenno, en una calurosa y sofocante noche de verano. Maruyama Okio se despertó de un intranquilo sueño para contemplar a una muerta. Era joven, hermosa y pálida, de una lividez sobrenatural. Se podía atisbar su piel exangüe furtivamente entre los pliegues de su holgado kimono funerario de color blanco hueso. Su descolorida apariencia contrastaba con las estrechas hendiduras de sus ojos negros y el largo cabello azabache que colgaba desgreñado de sus hombros. No tenía pies. Pero su rostro estaba en calma, relajado. No asomaba ninguna agresividad en sus pupilas que pudiera amedrentar a Okio, que por aquel entonces tenía 17 años de edad. La difunta lo estuvo observando durante un momento y desapareció. Como el artista innato que era, Okio saltó de su futón, buscó sus pinceles y un rollo de seda e hizo acopio de toda su habilidad para plasmar con toda exactitud a la parecida que acababa de ver, su amor, Oyuki.
Los yurei son los fantasmas, los aparecidos y los espectros. Todas aquellas manifestaciones que provienen del mundo de los muertos y que se aparecen adoptando diferentes formas. El relato que acabamos de oír es una muestra de ello, al mismo tiempo que nos habla de la vinculación existente entre estos fantasmas y el arte. Quizás nuestra percepción de estos espectros esté más influida por el cine japonés que por el propio folclore, aunque no es tanta la distancia que separa el cine de las leyendas. A fin de cuentas, todo forma parte de un mismo mundo. Películas como The Ring o La Maldición nos introducen a las perspectivas contemporáneas sobre los yurei. Aquellas mujeres pálidas y delgadas, con largos cabellos negros y rostros demacrados, son las formas predilectas bajo las que se aparecen los fantasmas japoneses. Unas veces de forma agradable, como en el relato anterior, pero otras de manera completamente terrorífica. El comportamiento de los yurei puede variar, desde aquellos que resultan benévolos y protectores para con los vivos, hasta aquellos que buscan venganza por los crímenes e injusticias que se cometieron contra ellos en vida. El teatro kabuki ha utilizado en gran medida a estos últimos para construir sus obras, siendo quizás la obra Yotsuya Kaidan la más conocida en este sentido. Su relato es el siguiente. Tamiya, un ronin decadente y empobrecido, estaba enamorado de la bella Oiwa. Ella tampoco poseía grandes riquezas, pero era hija de un anciano samurái que jamás permitiría tal unión. Pero Tamiya era un hombre sin escrúpulos que no estaba dispuesto a permitir que nada ni nadie se interpusiese en su camino. De ese modo, ayudándose del manto de la noche, emboscó al anciano y acabó con su vida. Libre de impedimento alguno, ahora podría casarse. Y así hicieron, pero eso no trajo felicidad a sus vidas. Pronto, aquel sueño romántico se convirtió en una pesadilla de miseria y pobreza. Hasta que a Tamiya se le presentó una nueva oportunidad. La heredera de un rico hombre se encaprichó de él. Sus ojos brillaron de nuevo, como aquella vez mientras planeaba el asesinato de su suegro, e ideó un nuevo plan. Valiéndose de una sustancia tóxica, envenenó a Oiwa para deformar su rostro y hacer que se le cayese el pelo. Así, Tamiya tuvo la excusa perfecta para repudiar a su esposa y casarse con su nuevo amante. Pero no se detuvo ahí en su delirio. No. Oiwa terminó falleciendo, y Tamiya se deshizo del cadáver clavándolo a una tabla junto a la de un criado. Una tabla que después echó a un río, inventando la historia de que ambos se habían fugado juntos. Ya no había nada que se interpusiese en su camino, o al menos eso creía él. La propia noche de bodas, Oiwa regresa, pero esta vez convertida en yurei. El terrorífico espectro se aparece ante Tamiya. La visión es horrorosa, su rostro deforme y su apariencia etérea no dejan de acosar al ronin, hasta conducir su mente a la locura. Así se cumple su venganza, pues aquejado de esta locura, Tamiya termina con la vida de todos aquellos que le rodean, finalizando así su desgraciada historia. Esta obra llegaría a ser enormemente famosa, contando con diferentes adaptaciones e incluso siendo transformada en anime. De aquellas historias proceden gran parte de los personajes del cine de terror japonés. Incluso antiguos relatos, como aquellos que recogiese Lafcadio en su Kwaidan, se adaptaron posteriormente al cine, cerrando así el ciclo, antiguo y nuevo, del Japón preternatural. Pero, ¿qué ocurre con el ámbito sobrenatural? Japón es un país que posee una larga tradición budista, y sin lugar a dudas, muchos de los yokai y yurei tienen su hueco junto a las enseñanzas de Buda. No en balde, los monjes actúan en ocasiones como exorcistas y protectores frente a estas apariciones. Pero la religión nativa del archipiélago es otra, el shintoísmo. Shinto significa camino de los dioses,
y basa sus enseñanzas en la veneración de los kami, dioses presentes en la naturaleza, en los ríos, los mares, los montes y las arboledas, algunos de ellos cumpliendo la función de númenes en lugares sagrados, mientras que otros aludiendo a una realidad más trascendente. El shintoísmo es la raíz de la cosmovisión nipona, y en esta lo preternatural está intrínsecamente unido a lo sobrenatural. Los yokai, los yurei y los kami forman parte de un mismo todo, en el mismo sentido en el que todos los elementos que integran el folclore conforman una misma realidad. Se trataría de un continuo que va desde lo natural a lo sobrenatural, pero en el que no existe una separación real. Algo similar a lo que encontramos en otras culturas tradicionales a lo largo del mundo. Esta es la razón por la que el viaje se ha titulado A través del Japón sobrenatural. La influencia que este folclore ha tenido en la mentalidad moderna nipona ha sido incalculable. La ética y la estética actual sigue bebiendo de aquellas raíces sintoístas, y sus espíritus y monstruos se han abierto hueco desde el arte y la literatura original hasta el manga y el cine, llegando a un punto que solo puede asombrarnos y fascinarnos por partes iguales. Esta emoción que puede generar en nosotros el folclore japonés tuvo que ser similar a la que sintieron los primeros occidentales que entraron en contacto con este mundo de dioses, demonios y fantasmas. Una realidad que en cierto sentido nos es muy familiar, porque conecta con nuestras propias raíces, pero que al mismo tiempo nos resulta lejana y distante, porque aquellas raíces nos parecen ahora algo que se pierde en tiempos remotos. Contemplar este mundo sobrenatural hace las veces de verse reflejado en un espejo en el que observamos una versión extraña de nosotros mismos, de algo que somos y de algo que una vez fuimos, pero también, y tal vez con un poco de imaginación, de algo que podríamos llegar a ser. Creo sinceramente que ese es el enorme potencial que tiene el estudio del folclore. Nos une, pero también nos redescubre a nosotros mismos. En este sentido, podemos encontrar relatos pertenecientes al folclore japonés que presentan un genuino terror, pero que no nos hablan ni de fantasmas ni de demonios. Nosotros, basándonos en nuestra historia de la literatura, los denominaríamos horror cósmico. Transmiten una sensación abrumadora, una oscuridad infinita como un vasto universo imposible de abarcar y en el cual tan solo somos una mota de polvo insignificante. Relatos como este que sigue a continuación, titulado Fragmento y perteneciente a la obra En el Japón fantasmal de Lafcadio Hearn. Era ya la hora del ocaso cuando llegaron al pie de la montaña. No había en aquel lugar signo alguno de vida, ni rastro de agua o plantas, ni siquiera la sombra lejana de un pájaro en vuelo. Tan solo desolación elevándose sobre desolación. La cumbre se perdía en el cielo. Entonces, el Bodhisattva se dirigió a su joven compañero. Lo que has pedido ver te será mostrado, pero el lugar de la visión está lejos, y penoso es el camino que conduce a él. Sígueme y no temas, la fuerza que necesitas te será concedida. El crepúsculo declinaba a medida que ascendían. No había un sendero trazado, ni señales de presencia humana anterior. El camino discurría sobre montones interminables de guijarros que rodaban bajo sus pies. A veces, las piedras se desprendían estrepitosamente, rompiendo el silencio con un sonido seco. En otras ocasiones, los pedruscos que pisaban se pulverizaban como una concha vacía. Las estrellas asomaban estremecidas. La oscuridad era cada vez mayor. No temas, hijo mío, habló el Bodhisattva. Aunque el camino es penoso, no hay peligro. Bajo las estrellas ascendían más
impelidos por un poder sobrehumano. Atravesaron bancos de niebla. A sus pies contemplaban una silenciosa marea de nubes, blanca como la superficie de un mar lechoso. Hora tras hora ascendían y a su paso contemplaban formas que se hacían invisibles al instante, como un leve crujido, dejando tras de sí un gélido fuego que se extinguía con la misma rapidez con la que había aparecido. Entonces el joven peregrino alargó la mano y tocó algo cuya superficie lisa y suave indicaba que no se trataba de una piedra. Lo levantó y pudo entrever la burla macabra de la muerte en una calavera. No nos demoremos, hijo mío, dijo el maestro. La cima que debemos alcanzar aún está muy lejos. Continuaron su ascenso envueltos en la oscuridad, escuchando el extraño sonido que producían sus pies al triturar la desconocida superficie. Las visiones de los fuegos helados continuaron, naciendo y muriendo casi al instante. Y así sucedió hasta que la oscuridad de la noche fue remitiendo y las estrellas comenzaron a apagarse. Por el este empezó a amanecer. Aún continuaban subiendo, más y más rápido, impelidos por un poder sobrehumano. A su alrededor no había nada más que la frigidez de la muerte y un silencio fantasmal. Una llama dorada refulgió en el este. La mirada del peregrino se topó con la desnudez del empinado camino. Un miedo atroz se apoderó de él. Bajo sus pies no había más que una monstruosa montaña interminable formada por calaveras, fragmentos de hueso y polvo, dientes desprendidos y desperdigados que brillaban como las conchas vacías que la marea ha arrastrado a la arena de la playa. Nada temas, hijo mío, retumbó la voz del Bodhisattva. Solo los fuertes de corazón llegarán al lugar de la visión. El mundo se había desvanecido. Solo había nubes a su alrededor. El cielo se extendía sobre sus cabezas y bajo sus pies aquel infinito montón de calaveras que se elevaban más y más, perdiéndose en las alturas. El sol acompañó a los peregrinos en su ascenso, pero su luz apenas calentaba. Avanzaron envueltos en una frialdad afilada como una espada. Y el pavor fruto de la imponente altura, y el espanto fruto de la inmensa profundidad, y el terror fruto del silencio, crecían y crecían convirtiéndose en una pesada carga para el peregrino, atenazando sus pies, hasta que las fuerzas lo abandonaron repentinamente y gimió como un niño en sueños. «Apresúrate, apresúrate, hijo mío», exclamó el Bodhisattva. «El día se extingue ya y la cima aún está muy lejos». Pero el peregrino se lamentó. «Me invade un terror indescriptible y ya no me quedan fuerzas para continuar». «Las fuerzas regresarán, hijo mío», contestó el Bodhisattva. «Ahora mira bajo tus pies y a tu alrededor y dime qué ves». «No puedo», gimió el peregrino estremecido. «No tengo valor para mirar hacia abajo. Ante mí solo veo calaveras humanas». «Y aún así, hijo mío», sonrió amablemente el Bodhisattva, «no sabes de qué materia está hecha la montaña». El joven, que temblaba de miedo, únicamente podía repetir: «Siento un miedo atroz. Solo veo calaveras humanas». «En efecto, es una montaña de calaveras, pero has de saber, hijo mío, que todas ellas te han pertenecido. Todas y cada una de ellas han sido en un momento dado el recipiente de tus sueños, tus ilusiones y tus deseos. Ninguna de las calaveras que aquí contemplas ha pertenecido a otro ser que no seas tú. Todas, sin excepción, han sido tuyas a lo largo de tus miles y miles de vidas pasadas». Esas miles y miles de vidas pasadas conforman una raíz de la cual proceden y procedemos. Y contemplar el folclore japonés es como contemplar cada uno de esos rostros pasados. Pero seguimos ascendiendo, porque nunca hay que dejar de ascender por esa montaña de huesos
infinitos. Con esto concluimos el episodio dedicado al Japón sobrenatural. Espero que este vuelo haya servido para despertar algo dentro de ti y para animarte a seguir profundizando en el folclore, aquel que aparece en los libros, pero también aquel que se pierde en la noche de los tiempos. Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.